Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Nos alegra mucho tenerlos de vuelta aquí en nuestro rincón especial de chismes y curiosidades sobre el mundo de las celebridades. Si es la primera vez que nos visitan, déjenme darles una cálida bienvenida. Este es el lugar perfecto para todos los que aman estar al día con las noticias más exclusivas de sus estrellas favoritas, especialmente aquellas que provienen del mundo del espectáculo turco. Y si ya nos siguen, muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar un me gusta si disfrutan de nuestros contenidos. Estamos trabajando arduamente para ofrecerles información de calidad, así que no se lo pierdan. Hoy tenemos un tema muy interesante y emocionante para todos ustedes, sobre dos grandes nombres que, sin duda, nunca dejan de generar titulares, Elçin Sangu y Bahar Arduç. Si son fanáticos de la famosa serie Kiral Kask, sabrán que estos dos actores protagonizaron una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. No solo por la química que tenían en pantalla, sino también por cómo lograron conectar con la audiencia, dejando una huella imborrable en millones de corazones. Pero, ¿qué ha estado pasando con ellos recientemente? Hoy les contamos todos los detalles sobre un incidente que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y los medios de comunicación. La noticia comenzó con una pregunta inesperada que Elçin Sangu tuvo que responder durante un evento de colaboración de marcas en el que estaba participando. La actriz, como siempre, cautivó a los asistentes con su elegancia y su sonrisa, destacando su naturalidad y simpatía. Durante el evento, mientras hablaba sobre sus proyectos y el rumbo que está tomando su carrera, un periodista le hizo una pregunta que, a pesar de ser relativamente sencilla, no pasó desapercibida. ¿Qué opinas de la protagonista femenina de la nueva película de Bahar Arduç? Y aquí es donde la situación se torna interesante. La pregunta no solo tenía que ver con el trabajo de Bahar, sino con algo que muchos desconocían. Se rumoreaba que Elçin Sangu era una de las opciones para el papel principal en esta nueva película, que se basaría en una historia de amor protagonizada por el personaje de Bahar. Sin embargo, los productores decidieron optar por otra actriz, lo que dejó a los fans preguntándose si había algún tipo de tensión o malestar detrás de esa decisión. En ese momento, Elçin Sangu hizo una breve pausa antes de responder, algo que, como era de esperarse, no pasó desapercibido para los periodistas. Esa pequeña pausa fue interpretada por algunos como una señal de decepción. Sin embargo, la actriz respondió de manera muy profesional, demostrando que sabe cómo manejar situaciones incómodas, cada uno sigue su propio camino. Siempre le deseo mucho éxito a Bahar y a todos sus proyectos. Aunque esta respuesta fue completamente diplomática, dejó abierta la posibilidad de que en realidad haya algo más detrás de todo esto. ¿Es posible que Elçin realmente se haya sentido un poco decepcionada al no haber sido elegida para este papel? ¿O tal vez está completamente de acuerdo con la decisión de los productores? Lo cierto es que las especulaciones no se hicieron esperar. A lo largo de los últimos años, Elçin Sangu y Bahar Arduç se han mantenido bastante ocupados con sus respectivas carreras, pero no han tenido la oportunidad de reunirse nuevamente en un proyecto conjunto. Sin embargo, eso no ha impedido que sus seguidores sigan esperando con ansias el día en que vuelvan a trabajar juntos. La serie Kiral Kask sigue siendo una de las producciones más exitosas en la que ambos participaron, y su química en la pantalla hizo que muchos soñaran con verlos juntos en otra historia. Sin embargo, cada uno ha tomado un camino profesional distinto. Por un lado, Bahar Arduç ha destacado en varios proyectos, y uno de los más importantes ha sido Alparslan, Buyuk el Kuklu, una serie histórica que le ha permitido mostrar su versatilidad y ampliar su repertorio como actor. En ella, ha interpretado a un personaje lleno de acción y drama, lo que ha sido muy bien recibido por el público y la crítica. Además, su participación en este tipo de proyectos ha aumentado su popularidad no solo en Turquía, sino en otros países, consolidando su estatus como uno de los actores más demandados del momento. En cuanto a Elçin Sangu, la actriz ha seguido explorando diferentes géneros. Si bien empezó su carrera en la comedia romántica con Kiral Kask, en los últimos años ha probado suerte en otros tipos de papeles. Su participación en diferentes series y proyectos cinematográficos le ha permitido mostrar su capacidad de adaptación y su talento para interpretar personajes más variados. No obstante, muchos fans continúan recordándola por su papel como Defne, la protagonista de Kiral Kask, y esperan verla de nuevo en un papel similar. Volviendo al tema de la película de Bahar Arduç,
Los rumores acerca de El Sinsangu como posible protagonista femenina aumentaron las expectativas de los seguidores de la pareja. La idea de verlos nuevamente juntos en una película romántica generó un revuelo en las redes sociales, y muchos esperaban que finalmente se hiciera realidad. Sin embargo, la decisión final de los productores de elegir a otra actriz para el papel de la protagonista femenina desilusionó a algunos, mientras que otros aceptaron la elección con una actitud más madura, argumentando que cada actor sigue su propio camino y que las decisiones artísticas deben respetarse. Este incidente no solo causó debate entre los fans, sino que también dividió a la opinión pública. En las redes sociales, surgieron dos posturas claramente diferenciadas. Por un lado, los seguidores de El Cinibar argumentaron que sería fantástico verlos reunidos nuevamente en la pantalla, ya que la química que mostraban en Kiral Kask era única y especial. Estos fans destacaron que sería una oportunidad desperdiciada no aprovechar esa conexión y volver a trabajar juntos. Algunos comentaron incluso que no entendían por qué los productores no habían considerado la posibilidad de traerlos de nuevo como pareja en un proyecto tan importante. Por otro lado, hubo quienes defendieron la idea de que tanto Bar como El Sin habían avanzado en sus carreras y que era hora de que cada uno se enfocara en su propio camino. Según este grupo de seguidores, insistir en que ambos actúan juntos de nuevo podría ser una forma de aferrarse al pasado, y eso no necesariamente beneficiaría a ninguno de los dos. A lo largo de sus trayectorias, ambos han crecido profesionalmente y cada uno ha forjado su propio camino en la industria, lo que los ha llevado a ocupar lugares destacados dentro del panorama de entretenimiento turco. Tras la pregunta hecha a El Sinsangu, todas las miradas se dirigieron a Bar Arduk, quien decidió mantenerse en silencio respecto a la situación. Algunos interpretaron este silencio como una señal de madurez, ya que, como figura pública, Bar sabe cómo manejar las situaciones con tranquilidad. Otros, sin embargo, vieron en este silencio una forma de evitar que se generaran aún más especulaciones sobre el tema, considerando que, si hubiera hecho algún comentario, probablemente habría alimentado aún más los rumores y las suposiciones de los medios. Este silencio también generó más preguntas. ¿Estaba Bar tratando de proteger su relación profesional con El Sinsangu? ¿Acaso temía que hablar de este tema pudiera afectar la imagen que tiene de ellos como compañeros de trabajo? El hecho de que Bar no hiciera comentarios sobre este incidente generó aún más controversia, ya que la gente empezó a preguntarse si realmente había algo más detrás de todo esto. En resumen, esta cuestión sobre la película de Bar Arduk ha abierto un debate interesante y ha puesto nuevamente sobre la mesa la relación entre El Sinsangu y él. Los fans siguen preguntándose si algún día volverán a trabajar juntos, y las redes sociales continúan siendo el lugar donde se especula sobre la posibilidad de que se junten en un futuro. Lo cierto es que, aunque Bar y El Sin han seguido caminos separados en sus carreras, el vínculo que tienen con sus fans sigue siendo muy fuerte. Ahora, queridos amigos, queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que El Sin y Bar deberían reunirse en un proyecto juntos, o es mejor que sigan cada uno con sus propios caminos? Déjenos sus comentarios, nos encantaría conocer su opinión y seguir conversando sobre este tema tan interesante. Gracias por estar con nosotros y por ser parte de nuestra comunidad. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y, por supuesto, darle like a este video si les ha gustado. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso.